Hola, mi querida gente asistente de Asincop, los estamos recibiendo. Lamentablemente, por cuestiones personales, no puedo estar en vivo en el horario en que se desarrolla este encuentro online, pero con nuestra directora Patricia hemos decidido hacer este videíto en cuanto a mi temática, que mi expertise tiene que ver con la comunicación, para poder llevar a ustedes ciertas herramientas para poder aportarles de alguna u otra manera que puedan ejercer su profesión y desde lo personal también hacia lo profesional. En realidad, esto que tiene que ver con la comunicación y de lo cual yo me encargo en ASINCOP de estos cursos de oratoria, comunicación efectiva y asertiva, hoy vamos a hablar de un tema que parece que es igual, pero no tiene absolutamente nada que ver. Nosotros los humanos tenemos la capacidad de hablar, de expresarnos, cosa que el resto de los seres no lo tienen, no tienen la capacidad del habla. Pero el hablar y el comunicarse y el lograr concentrarse y conectarse es diferente. Hablar habla todo el mundo. Y si nosotros consideramos que nuestra forma de comunicación, el 80% de la forma de que nos comunicamos es inconsciente, todo el mundo habla. Pero, ¿con qué contenido? ¿Con qué formato? ¿Tenemos un objetivo para hablar? ¿Tenemos una meta para cumplir cuando hablamos en una reunión de trabajo, con nuestra pareja, con nuestra familia, profesionalmente, por supuesto, cuando vamos a una entrevista de trabajo, cuando tenemos que hacer una entrevista de trabajo? O si, por ejemplo, sos coach, en este caso, querés dar algunas charlas o querés relacionarte y comunicarte con tu coachee, vas a encontrar que hablar y hablar bien y comunicarte es diferente. Porque hablar podemos hablar cualquier cosa, pero lograr comunicarnos con el otro es una línea tan, pero tan larga que parece inexistente, que parece que no hubiera diferencia, pero sí la hay. Lo primero que vamos a hacer es definir las partes de esta charla, esta mini exposición, y que nos vamos a remitir a cuando íbamos al secundario, al bachillerato, que era encontrarnos con el proceso de comunicación que incluye un emisor, en este caso sería yo, un receptor, que en este caso serían ustedes, y vamos a encontrar también que entre emisor y receptor, que le vamos a llamar ER, hay un mensaje. Ese mensaje tiene que estar cargado de contenido, de un léxico elegido, preparado, y que a veces no lo tenemos. Por eso hablamos por hablar. Cuando queremos cambiar el hablar por comunicar, tenemos que convertir esa oratoria en consciente y que no sea inconsciente, sino que sea con un propósito. Si nos basamos en que la oratoria tiene ciertas características para cumplir como son ser claras, concisas, coherentes con lo que decimos y con lo que hacemos, porque la acción también habla de nosotras, y después lo que tenemos que hacer es ser naturales y espontáneas para poder llegar a la otra persona. Mantener una máscara cuando no somos espontáneas, cuando no somos nosotras, cuando creemos que podemos formar un personaje para comunicarnos, de alguna u otra manera la máscara cae. No podemos engañar a todos todo el tiempo. Quizás algún tiempo sí. Tenemos la E, tenemos la R, emisor receptor, tenemos un mensaje, tenemos un canal, que en este caso mi primer canal es el aire, que me permite a mí llegar a través de mis palabras. El segundo canal es tecnológico y es esta pantalla en donde me permite a mí llegar a través de este video a ustedes. Luego tenemos un código lingüístico que es qué palabras vamos a utilizar para comunicarnos, qué vocablos, qué vocabulario vamos a utilizar. Y tenemos algo sumamente importante que vamos a hablar hoy también, que es el feedback o la retroalimentación, que es cuando se logra conectar la E con la R con la E, emisor con receptor, receptor con emisor. Partamos de la base que para lograr, en primera instancia, poder comunicarnos y dejar de hablar por hablar, la responsabilidad es nuestra, es del emisor, es de quien emite un mensaje. Por eso esos mensajes no pueden estar vacíos, tienen que estar cargados de contenido.
Y ese contenido debe ser elaborado, estructurado, con una logística. ¿No les pasa que muchas veces tienen tantas cosas que decir que cuando las van a decir se olvidaron de la mitad? ¿No les pasa que piensa que tienen todo en la cabeza y que cuando tienen que comunicar se olvidaron de la mitad y no logran llegar al otro? Cuando alguien no entiende o no comprende lo que nosotros estamos diciendo, la responsabilidad es mía como emisora. En este caso que yo estoy emitiendo un mensaje, la responsabilidad es mía que ustedes me comprendan o no. Primer punto. Ese orador, como ustedes, que ejercen su profesión o no, y que la usan únicamente en forma personal, tiene que ser en forma consciente. Yo tengo que pensar, evaluar, programar, estructurar lo que quiero decir, cómo lo quiero decir, cuándo lo quiero decir, de qué manera me voy a mostrar cuando lo quiero decir, para que sea completo, para que sea organizado. Y eso no quiere decir que no pueda improvisar. En este momento yo estoy improvisando sobre algo que preparé anticipadamente para no olvidarme de decirles nada de lo que les quiero decir. Porque entre lo que yo no preparé, pero dije, creo que dije, después de que terminé, por ejemplo, esta exposición, lo que en realidad dije, de cosas que no me acuerdo, cuando llega la R al receptor, el receptor escucha, cree que escuchó algo, saca las conclusiones de lo que escuchó y luego la replica. Por eso debemos ser claros, concisos y concretos. Y el orador debe manejarse con lo innato, lo que tiene dentro de su ser, sus características, sus cualidades, sus fortalezas, sus debilidades, y agregarle todo lo que hemos aprendido, que es justamente nuestro expertise. Yo me encuentro con muchas colegas coach que se preparan conmigo porque tienen mucho contenido, saben muchísimo, han estudiado mucho, tienen muchos títulos, pero cuando tienen que hacer un video se encuentran en problemas, cuando tienen que expresar en una charla o una entrevista, no encuentran las palabras correctas. Yo le voy a recomendar a quien quiera emitir un mensaje dos libros que son como mis Biblias. Uno es el Diccionario de Sinónimos y el otro es el Diccionario de Significados. Primero, para que empezamos a extender nuestra calidad lingüística, de qué vocabulario utilizamos para no utilizar siempre las mismas palabras. Ejemplo, si yo utilizo siempre la misma palabra, lo que hago es ir, no al diccionario físico, yo no ando con un diccionario físico, pero me voy a Google, pongo la palabra, busco sinónimos y empiezo a utilizar palabras que significan lo mismo, pero que puedo ampliar mi familia de palabras. O sea, eso tiene que ver con el contenido de ese mensaje. Luego lo que hago, cuando tengo una palabra que quiero utilizar y que no sé si realmente significa lo que yo quiero significar con ese mensaje, me voy directamente a Google a investigarlo. Los humanos tenemos la costumbre de repetir palabras según la región donde vivamos, el país donde vivamos, la situación socioeconómica que tengamos, el nivel de estudio que tengamos también. Y a veces repetimos palabras o las incluimos en conversaciones y que esa palabra no tiene nada que ver con esa conversación. Entonces, lo primero que voy a tener que ver es quién es mi receptor, a quién le dirijo el mensaje. Luego voy a ver el motivo de ese mensaje para encontrar un objetivo que quiero lograr con ese receptor, con mi mensaje. Una vez que definí mi público o audiencia, que es a quien le voy a dirigir el mensaje, voy a definir el objetivo. Una vez que define el objetivo, lo que voy a hacer es definir el contenido y el formato en cual se lo voy a emitir. Todo esto en un momento que yo lo emita, que yo lo diga, que yo me comunique, va a llegar a la R, al receptor. Pero no todo el proceso de comunicación termina ahí. Porque aquellos que comunicamos y aquellos que necesitamos conectar con el resto de la gente, vamos a necesitar, bajo todo concepto, tener un feedback, ¿sí? Y ese feedback tiene directamente relación, le podríamos decir, con
el éxito o no de nuestra comunicación. Si hay feedback, si hay una devolución, no quiere decir que ese feedback o esa devolución vaya a ser siempre la que nosotros esperamos o la correcta, porque ese feedback va a depender pura y exclusivamente de cómo nosotros emitimos el mensaje. Si nosotros emitimos un mensaje con un contenido incorrecto, con las palabras inadecuadas, sin tener un objetivo, sin tener una meta, seguramente el feedback o la retroalimentación que vamos a recibir no es la que queríamos. Y ahí nos vamos a encontrar con la frustración de la falta de conexión. Entonces, ¿qué le podríamos llamar o qué podríamos llamar que es el feedback? El feedback es la devolución que me hace una o más personas de la exposición o el contacto que yo he tenido con esa persona. Algunos lo llaman feedback, otros lo llaman retroalimentación, y a mí me gusta decirle el boomerang en este proceso de comunicación. A ver, tenemos una idea, tenemos un mensaje, transmitimos el mensaje, el receptor cuando lo recibe lo decodifica, le da un significado y nos devuelve una reacción, una retroalimentación basado en lo que le dijimos. ¿Por qué es importante? Porque cuando logramos conectar, más allá de hablar solamente, podemos estimular cambios en las acciones, en las conductas, en las actitudes, en las percepciones que tienen las otras personas sobre nosotros. Y cuando el feedback nos permite llegar a la otra persona, permite que nos conectemos. Ese feedback puede aumentar la motivación, puede aumentar la satisfacción, puede lograr que vendamos nuestro producto o servicio, mejora climas laborales, nos hace ser líderes, mejora nuestros climas de equipo, genera una relación de confianza, que es lo que necesitamos. La retroalimentación o el feedback es una parte esencial de la comunicación. Primero que tenemos que tener R y E, emisor y receptor. Después podemos tener feedback positivos, podemos tener feedback negativos, podemos tener feedback constructivos. ¿Pero de quién depende? Depende de nosotros también. Y el feedback, según su forma, se puede dividir, por ejemplo, en un feedback implícito, donde te dicen específicamente lo que sintieron, lo que les pasó, hacia dónde los llevó, lo que les dijimos, em, pero no de manera con palabras, sino además con algunas sensaciones o alguna forma que no están implícito. Tenemos el explícito, que te dicen, ay, a mí me encantó, esta herramienta que me diste me súper sirvió, y luego tenemos el 360, que es conocido como una evaluación 360. Es una herramienta que se utiliza para desarrollar profesionalmente y que implica recopilar de lo que escuchamos varias fuentes más para hacer una devolución. Ejemplo, de algo que yo les estoy diciendo en este momento y quizás a ustedes no les llegó de manera correcta, no las convenció, no los convenció, van a averiguar de otras fuentes para hacerme una devolución. Mira, Silvia, yo no estoy de acuerdo con esto, no coincido con esto, porque yo estuve haciendo averiguaciones, etcétera, etcétera. Tenemos el feedback continuo, que es cuando hay una relación de ida y vuelta de opiniones y evaluaciones en forma constante, que puede ser con un cliente, que puede ser con un alumno. Yo sé que dentro de este encuentro online hay muchas profesoras o hay muchas o muchos que se dedican también a dar charlas. Y el feedback también, según el contenido, puede ser devuelto en forma general o particular sobre una idea. Yo puede ser que reciba un feedback de un tema en particular, donde se me responde, donde yo puedo hacer preguntas, y ese feedback en realidad es maravilloso cuando no se corta en la devolución, cuando no se corta en la retroalimentación, sino que iniciamos con un emisor, llega al receptor, ese receptor me hace una devolución y en esa devolución yo puedo seguir ese contacto, esa línea infinita de comunicación asertiva y efectiva con la persona que me hizo esa devolución. A mí me ha pasado que muchas veces, cuando me hacen una retroalimentación o una devolución, continúo esa charla, continúo ese mensaje, continúo esa línea de comunicación. Y muchas veces me ha pasado que me ha devuelto trabajo,
me ha devuelto de alguna u otra manera una, una acción, me ha devuelto una resolución de algo. Este es el proceso de la comunicación donde nos hemos centrado en el feedback. Pero centrémonos también en que cuando tenemos un contenido del mensaje del emisor, no es solamente contenido de palabras, sino que además ese contenido tengo que saber cómo decirlo. Y en el cómo decirlo van a entrar las cualidades que tenemos en nuestra voz, que es volumen, alto, medio, bajo, manejado por decibeles, el ritmo, lento, medio o rápido, que la gran mayoría de la gente en Argentina habla muy rápido, y tenemos ahí que tratar de, cuando hablamos muy rápido, de calibrar con la persona que es nuestro receptor. Si nosotros notamos que la persona que es nuestro receptor habla mucho más lento de lo que hablamos nosotros, hacemos una calibración de nuestro ritmo y tratamos de bajar un poquito. Luego vamos a tener los tonos, grave, medio o agudo, y las tonalidades, o como yo le llamo, la poesía de la palabra, del contenido que digo, que son las diferentes estimulaciones que damos con las tonalidades que les ponemos. Esas tonalidades se van a acentuar cuando nosotros nos concentramos en adjetivos, cuando nos concentramos en verbos, porque no es lo mismo decir qué contenta que estoy de participar de este encuentro online con Asincop. Ya no solamente mi tono de voz, he bajado el volumen, sino que además la gestualidad de mi cara, mi comunicación no verbal, no condice con el contenido. Por eso la oratoria habla de la coherencia. Es diferente a decir, estoy absolutamente feliz, me encanta estar acá, me encanta poder en estos minutos llevarle algunas herramientas para poder comunicarnos mejor. Ya mi gestualidad, mi músculo risorio, que estuvo ahí como haciendo una media sonrisa para ustedes, la iluminación de mis ojos, el levantar mis cejas, el mover mi cuerpo y la tonalidad, la entonación con la cual yo estoy diciendo mi mensaje cambia. Ahí dentro de lo que tiene que ver la voz, por último tenemos el timbre, que es nuestra huella digital, pero de nuestra voz. No hay absolutamente una sola persona en el mundo que tenga nuestro timbre, ni siquiera los gemelos, porque deberíamos tener, primeramente y orgánicamente, interiormente, en nuestro laboratorio que es el cuerpo, todo el proceso del aparato fonador, el aparato respiratorio, todo lo que contenemos dentro de la boca, desde lengua, paladar, dientes, etcétera, etcétera, no solamente de la misma manera, hasta milimétricamente, sino que debíamos tener la misma capacidad respiratoria, porque la respiración influye mucho en la forma en que decimos las cosas, sino que además deberíamos tener el mismo ser. Porque puede ser que, en este ejemplo, dos gemelos, uno sea reservado, le cueste comunicarse, es callado, tiene un poquito de miedo de hablar en público, con lo cual va a estar más retraído. Y el otro gemelo es una bomba en la comunicación, es intenso, es comunicativo, no le cuesta comunicarse con la gente, encuentra las palabras justas. Entonces, ¿qué nos diferencia no solamente nuestro laboratorio que es el cuerpo, nuestra respiración, de cómo la usamos en forma eficiente? Lo que más nos diferencia es la emocionalidad con la cual decimos ese mensaje. Yo les puedo asegurar que si yo les envío un escrito a cada una y uno de ustedes que están participando de este encuentro o que vayan a ver el encuentro y se los doy para que lo practiquen, porque la oratoria es practicar, 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 practicar y luego volver a practicar, 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 me lo van a decir todos de manera diferente, según cómo lo entendieron, según cómo lo comprendieron, según cómo lo sintieron a lo que me van a contestar o me van a decir o me van a leer. Entonces, más allá de todo lo fisiológico que les dije, más allá de la utilización de las herramientas que les dije, lo que tiene mucho que ver es nuestro ser, porque en definitiva nosotros nos comunicamos a través de las emociones y las emociones atraviesan cada uno de nuestros procesos de comunicación. El hablar
nos define. Define nuestra situación socioeconómica, define nuestra situación educativa, define nuestra situación emocional en el momento, define nuestra calidad de formación en lo que estamos hablando, pero también nos define como seres humanos, porque depende también del rapport que logremos nosotras con esa persona a la cual estamos hablando, que es la capacidad de llevarnos bien y de llegar al otro. Yo sé que son muchas herramientas, pero es solamente un pedacitito, una pequeña porcioncita de todo lo que significa la oratoria, que es vasta, amplia, hermosa, que va cambiando con el correr de los años y gracias a Dios, porque los humanos cambiamos, el mundo de la comunicación cambia. Y si vos no te subís a ese mundo de la comunicación, el mundo sigue girando y vos te quedás en el mismo lugar. Ahora, ustedes van a evaluar en esta pequeña porción de herramientas que le hemos podido dar, si están hablando o si están logrando comunicar. Si solamente están hablando, están haciendo una comunicación inconsciente. Si pudieron comunicar, ya están en una comunicación consciente donde se ocuparon de el emisor, ustedes, del receptor, se ocuparon del feedback, se ocuparon del objetivo, se ocuparon del contenido, se ocuparon de cómo decir lo que quiero decir, cómo mostrarme en lo que quiero decir y que ese es el trípode de la comunicación. ¿Qué digo? ¿Cómo lo digo? ¿Y cómo me muestro? Espero que estos minutos hayan sido muy productivos. A mí me encanta acompañar a Syncop en cada uno de los proyectos que tiene y espero también que estas mínimas herramientas de la cantidad que tiene la oratoria, mal entendida a veces como oratoria, que es orar, y si nosotros nos ponemos a pensar que desde el contexto, la prosemia, la audiencia, las emociones, la voz, la respiración, la vestimenta en todo lo que es la comunicación no verbal, en cómo nos movemos, de qué manera nos movemos, el manejo eficiente del tiempo, etcétera, 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 solamente hablamos de una de las herramientas que podés empezar a trabajar. Así que ojalá que esta charla que estuvimos, o esta exposición que me ha tocado y que me han invitado y que agradezco profundamente, Patrick, que siempre me tengas en cuenta. Soy parte de Asincop, llevo a Asincop en mi corazón y admiro profundamente todo lo que haces para poder acercar las herramientas, no solamente a nuestras y nuestros colegas coach, sino a todo el mundo que quiera aprender, así sea en forma personal, les haya llegado, haya sido efectiva y haya pasado de hablar a comunicar. Nos encontramos la próxima, por supuesto, con Así. Muchas gracias. Gracias, Patri.